Welcome back. As you can see, I have Pepe Escobar. Bienvenidos de nuevo. Como pueden ver, me acompaña Pepe Escobar, analista geopolítico y periodista independiente, para analizar las últimas noticias. Empezamos con Irán, pasando a la ofensiva, algo de lo que tú, Pepe, has hablado bastante en los últimos días. Anoche no hubo ataques de Estados Unidos, pero Irán sí atacó bases estadounidenses, tanto en Bahrein como en Kuwait. Fueron atacadas la base aérea Sheikh Issa, en Bahrein, y la base aérea Ahmad al-Shaber, en Kuwait. Entre los objetivos figuraban generadores eléctricos, sistemas de navegación, edificios de apoyo administrativo, refugios para aviones de combate, sistemas de comunicación por satélite, instalaciones de almacenamiento de equipos y similares. Estos ataques están empezando a tener impacto, Pepe. Vemos que el Pentágono está reconsiderando su presencia militar estadounidense en Kuwait. Funcionarios de Estados Unidos ya han dicho que ha habido evacuaciones masivas de bases estadounidenses, especialmente en este país, debido a los ataques iraníes. Ahora, Irán también atacó y detuvo 2 petroleros, y otros 4 fueron obligados a dar la vuelta en el estrecho de Hormuz. Poco después, Irán anunció que, debido a la insistencia de Estados Unidos en intentar hacer pasar barcos por el llamado corredor omaní, el estrecho de Hormuz está en efecto cerrado. También está Arabia Saudí, que está formando una llamada coalición naval con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, en coordinación con Estados Unidos, contra Yemen. Pero en general, Pepe, Estados Unidos estuvo relativamente callado anoche. ¿Cómo interpretas los últimos acontecimientos y el hecho de que Irán, al parecer, esté tomando ahora la iniciativa? Sé que también has escrito sobre esto, que ya no está esperando a que Estados Unidos ataque. Sí. Gracias, Dani. Gracias a todos. Está bien volver un viernes. Para mí, ya es casi viernes por la noche. Y he escrito 3 columnas seguidas, examinando todo lo que acabas de mencionar, Dani, en tu introducción. Para mí, el aspecto más extraordinario de todo esto, en términos de la escalada, es que ya hemos vuelto a esa escalada. Y la famosa y diminuta ventana de oportunidad para volver al memorando de entendimiento se hace más y más pequeña cada día. Bien, empecemos por esto. La columna que escribí esta mañana ya está publicada. Empecé con Yemen y esta nueva coalición de Arabia Saudí, que en realidad es una coalición saudí-estadounidense. Pero los estadounidenses, por supuesto, están liderando desde la retaguardia. Básicamente les dijeron a los saudíes, encargaos de Yemen. Por supuesto, los estadounidenses nunca intentarán encargarse de Yemen. Exactamente lo que ocurrió la última vez. Exactly what happened the last time. The Yemenis expelled the US Navy from the Red Sea. Los yemeníes expulsaron a la Marina estadounidense del Mar Rojo. Punto. Entonces, ¿qué es esta coalición? Es absolutamente extraordinario. Le comentaba a Dani antes del programa que espero con impaciencia la aparición de la Marina catarí en el Mar Rojo. ¿Qué van a hacer? Chicos, no existe una Marina catarí, ni una Marina kuwaití, ni nada parecido. Estos vasallos del Consejo de Cooperación del Golfo no tienen marinas, pero forman parte de la coalición. Una guerra marítima de Arabia Saudí que se va a desatar contra Yemen. Y por supuesto los bombardeos. Los bombardeos son otra historia. Tenemos a un miembro de la OTAN como parte de la coalición, Turquía. Podemos imaginar, y es un escenario bastante plausible, que vamos a tener, de hecho, bombardeos de la OTAN sobre el noroeste y el suroeste de Yemen, desde Saada en el norte hasta Saada en el sur, con una negación plausible, porque esto va a ser llevado a cabo por cazas saudíes, ¿verdad? Así que, en esencia, esto es lo que va a pasar. Detrás habrá una organización de la OTAN, con los cazas saudíes en primera línea. Y es prácticamente inevitable que relativamente pronto se produzca algún tipo de bombardeo sobre Yemen, como ya ocurrió antes, incluso antes de los más de 11 años de bloqueo saudí contra Yemen. Así que nunca debemos olvidar el origen de toda esta historia. Hay un memorando de entendimiento que saudíes y yemeníes firmaron en 2019.
Los saudíes lo incumplieron cuando bombardearon la pista del aeropuerto de Sanaa, mientras un vuelo iraní traía de vuelta a la delegación yemení que había asistido a los ritos funerarios del Ayatollah Jamenei en Irán y también en Irak. Así que la respuesta de los yemeníes fue de 2-1. So the response of the Yemenis was 2-1. They bombed one Saudi military base. Bombardearon una base militar saudí y una base civil saudí. Y más tarde, porque sus servicios de inteligencia confirmaron que los estadounidenses estaban preparando una ofensiva masiva contra todo el eje de la resistencia, incluido Ansar Allah, iniciaron su propio bloqueo contra el bloqueo, como medida preventiva. Esto me lo confirmó uno de mis principales amigos yemeníes, que también es una fuente. Está muy estrechamente vinculado al Consejo Político de Yemen, de 11 miembros. Bueno, el bloqueo, tal y como lo han establecido Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes, es contra Arabia Saudí. Esto significa que el Mar Rojo sigue siendo de libre navegación y que el paso por Bab el-Mandeb sigue siendo libre, pero no para los petroleros saudíes. Y hay excepciones entre los petroleros saudíes. Si es un petrolero saudí que exporta petróleo a China a través del Mar Rojo y Bab el-Mandeb, no hay problema. Puede pasar, porque hay un acuerdo directo entre Pekín y Sanaa al respecto. Así que obviamente la respuesta saudí a todo esto es organizar esta coalición, básicamente para reiniciar una guerra contra Yemen. Esto es lo que va a ocurrir. Así que podemos esperar fuegos artificiales en Saada, en Hodeida, en Sanaa, y por supuesto, la respuesta yemení va a ser catastrófica para los intereses saudíes. Entonces, todo entrará en juego. El puerto de Yanbu, el oleoducto este-oeste, todos los demás puertos, los puertos saudíes, que Yemen ya mantiene bajo un contrabloqueo. Y si hay interferencia de distintas fuerzas aéreas, de distintos actores del Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo, Yemen responderá porque tiene misiles para responder cuando quiera. La clave, el factor que lo complica muchísimo, ni siquiera son las naciones musulmanas, que están muy lejos, como Nigeria y Bangladesh. ¿Qué sentido tiene incluir a Nigeria y Bangladesh en una coalición como esta? Así que uno de mis otros muy buenos contactos yemeníes me explicó que eso es presión psicológica, como si fuera a tener algún efecto en los yemeníes. Si sumas las poblaciones de Nigeria y Bangladesh, son más de 400 millones de personas. ¿Eso va a intimidar a los yemeníes? Olvídalo. Podrías tener trillones de personas de Marte y no se dejarían intimidar. Pero el problema son los tres principales países de esta coalición: Pakistán, Turquía y Egipto. Egipto es miembro de los BRICS. Irán es miembro de los BRICS. Egipto no atacará directamente a un aliado muy cercano de Irán. Indirectamente, eso ya es otra historia. Turquía es miembro de la OTAN y Turquía siempre juega dos bandas. Podrían hacerlo, pero si lo hacen, habrá una respuesta iraní. Y los turcos lo saben. Y por supuesto, Pakistán, que es el factor que lo complica enormemente. ¿Cómo puede Pakistán presentarse como el principal mediador entre Irán y Estados Unidos, que es lo que ha estado haciendo durante los últimos más de 2 meses, de hecho? Es una historia que Larry y yo seguimos muy de cerca a través de nuestro nuevo canal, Transition Protocol. Siempre planteamos preguntas muy serias, especialmente a los mediadores. Y normalmente obtenemos buenas respuestas. A veces nos dicen, miren, estamos haciendo todo lo posible. No podemos responder a su pregunta al 100% porque es una cuestión de seguridad nacional. De acuerdo. Pero sí sabemos que se están dejando la piel para hacer viable este regreso, esta posible vuelta al memorando de entendimiento, junto con los cataríes y también con ayuda de los omaníes. ¿Cómo pueden coordinar siquiera su posición de mediador cuando forman parte de una coalición con Arabia Saudí que está destinada a atacar Yemen, un estrecho aliado de Irán?
Uno de los mediadores, ya saben, lo mencioné en la columna que escribí esta mañana, lo definió como un difícil y peligroso ejercicio de equilibrio. No, es un ejercicio de equilibrio imposible. De momento, los iraníes, bueno, es el primer día, se limitan a observar. Están esperando lo que ocurra en el campo de batalla. Si los pakistaníes están implicados, y dado que tienen este acuerdo militar con Arabia Saudí, que fue reforzado hace solo unas semanas, de hecho en Riad, cuando Asim Munir fue a hablar con MBS en Riad para reforzar su acuerdo militar, si Pakistán forma parte de este ataque inminente contra Yemen, se acabó. Imminent attack against Yemen. That's it. All their mediation efforts will. Todos sus esfuerzos de mediación se derrumbarán al instante, y lo saben, y no lo quieren. Y se han visto arrastrados a toda esta demencia por la demencia de Arabia Saudí para, ya saben, reiniciar su guerra contra Yemen, que por cierto perdieron. La última vez que hubo una coalición liderada por Arabia Saudí se disolvió porque todos se fueron. Los saudíes se quedaron solos. Y en 2019 se vieron obligados a firmar un memorando de entendimiento con Yemen porque corrían el riesgo de quedar devastados. Todas sus instalaciones petroleras quedarían devastadas. Y esto es algo que los yemeníes pueden hacer sin pestañear. And this is something that the Yemenis can do without even blinking. So, there's no Así que, ya sabes, no hay una explicación racional para eso, Dani. Tú lo sabes, y estoy seguro de que la mayoría de nuestra audiencia también lo sabe. Así que este es, juro, del factor que complica el tablero de ajedrez. Yo diría que es incluso más complicado que la posibilidad de hacerles volver a la mesa de negociación. De acuerdo, todo el mundo sabe que esto es prácticamente imposible. Pero hay explicaciones lógicas que, si tenemos una Casa Blanca dispuesta a escuchar, finalmente les obligarían a volver a negociar, porque no tienen ningún plan B. Aparte de las vociferaciones diarias de Trump, que de hecho, están más allá de los límites de lo patético, son incalificables. Aún tienen algunos misiles, aún tienen algunos drones, no demasiados, pero seguiremos bombardeando. Ya nadie presta atención a eso. Y por supuesto, todo el mundo sabe que Irán maneja los tiempos. Irán también maneja los tiempos diplomáticos, porque o se vuelve al memorando de entendimiento o no hay negociaciones. Irán marca el calendario hasta el decisivo agotamiento, a mediados de agosto, de la línea roja de la Reserva Estratégica de Petróleo. Y por supuesto, lo último, absolutamente fantástico, es esta estrategia irani de transformar muchas gracias bases una y otra vez, y de stängs completamente sin member. Again, until they are completely decimated. Especially the key bases, including that one in Jordan. Especialmente las bases clave, incluida esa de Jordania, que básicamente era el cerebro del CENTCOM. Eso obligó a los estadounidenses, al Pentágono y al CENTCOM a trasladar sus operaciones. Y adivinen a dónde, al culto de la muerte. Así que, ya saben, el cerebro va a estar en el culto de la muerte, lo que significa que Irán ya ha conseguido algo que había planeado de antemano. Vale, diezmamos estas bases por todo el Golfo Pérsico. Obligaremos a los estadounidenses a trasladarlo todo a Israel. Y entonces para nosotros Israel es muy, muy fácil. Podemos diezmarlos a todos, incluido casi todo lo que tiene Israel cuando queramos. Así que este es el punto en el que estamos ahora. So this is where we are now. Yeah, well, Pepe, I think, Sí, bueno, Pepe, creo que, ya sabes, quiero volver sobre esto, porque creo que va justo al núcleo de la situación con Irán, y quizás simplifica un poco las cosas. Irán sigue, como dijiste en una columna, dejando a Estados Unidos sordo, mudo y ciego en lo que respecta a sus operaciones militares contra Irán. Y ahora el Pentágono está considerando, de hecho, salir de Kuwait, sí, y quizá de otras partes del Golfo, porque no se puede detener a Irán. E Irán está diciendo con bastante claridad que las defensas aéreas estadounidenses no valen absolutamente para nada ahora mismo frente a los ataques iraníes. Iranian strikes. And so I wanted your
Así que quería conocer su opinión, su valoración de cómo está haciendo Irán esto. Y también cómo afecta la situación regional. Porque hay algo bastante evidente, y creo que muy importante. A medida que los ataques de Irán se vuelven más eficaces, la guerra parece estar expandiéndose por otros frentes. Y creo que es un paralelismo muy interesante. Acaba de mencionar Yemen. Y también tenemos a Arabia Saudí y a Estados Unidos atacando las fuerzas de movilización popular en Irak. Las cosas están estallando, a pesar de que Estados Unidos es cada vez menos eficaz. Ayúdenos a entender esta dinámica. Help us understand this dynamic. Well, the most important intel element Bueno, el elemento de inteligencia más importante de todo esto es lo que detectaron los yemeníes hace algún tiempo. Y obviamente estaban compartiendo información con la inteligencia iraní. Entendieron que los estadounidenses estaban preparando una ofensiva masiva, no específicamente contra Irán. Y esto fue durante los 13 días de bombardeo de Irán. Era una ofensiva contra todo el eje de resistencia. Ansar-Allah, Hezbollah y Hashd al-Shaabi, las unidades de movilización popular en Irak. Así que tenemos, diría yo, un enfoque de dos vectores, después de que estuvieron seguros de que este era el escenario más probable. Y tiene todo el sentido, porque entonces quedaría meridianamente claro que esta guerra, desde el principio, nunca fue una guerra solo contra Irán. this war from the beginning was never a war only against Iran. It was a war against the whole axis of resistance. The focus Fue una guerra contra todo el eje de la resistencia. Estas últimas semanas, 2 o 3 meses, el foco estuvo en Hezbollah, pero por supuesto también en Irak y Yemen. Yemen, al coordinar esta nueva apertura, que incluía el Mar Rojo y Bab el-Mandeb, empezó a anticiparse a esta ofensiva estadounidense. Y al mismo tiempo, este ataque contra Irak les demostró al conjunto del eje de la resistencia que ese era el objetivo desde el principio. Este ataque contra las UMP, las unidades de movilización popular, fue coordinado entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Fue un ataque de Estados Unidos y Arabia Saudí. Y Trump volvió a mentir públicamente al decir que esto se había coordinado con el nuevo gobierno iraquí. Es completamente absurdo. This is completely absurd. If that had happened, this new Si eso hubiera ocurrido, este nuevo primer ministro de Irak, un playboy multimillonario, caería en 5 segundos, literalmente. Habría un cambio de régimen instantáneo en Bagdad si hubiera autorizado algo así, un ataque contra la nación, contra su propio territorio. Y por supuesto, aunque las unidades de movilización popular no forman parte del gobierno iraquí, responden ante el ministro de Defensa. Y el nombre lo dice todo. Son inmensamente populares en Irak, algo que he podido comprobar en mis 2 visitas anteriores al país. Y por supuesto, cuentan con la bendición de nada menos que el Ayatollah Sistani, la autoridad religiosa, espiritual, moral y ética más importante de Irak. Así que los iraquíes tienen ahora la prueba de que la guerra también es contra ellos, contra las unidades de movilización popular. Así que habrá respuestas contra Arabia Saudí, inevitablemente. Y Arabia Saudí está, yo diría, metida en el mayor de los líos, porque ha elegido, al mismo tiempo, a 3 enemigos muy armados, muy hostiles y llenos de ira: Yemen, Irán e Irak. Y no tienen lo que hace falta para... No va a ser esta lamentable coalición la que los apoye. No va a ser su fuerza aérea. No va a ser nada. Y también están las cifras. Me encanta citar las cifras porque también cuentan una historia enorme. Arabia Saudí tiene básicamente 20 millones de árabes, no más, porque al menos 10 millones son trabajadores migrantes. Están allí solo para trabajar, ganar dinero. No tienen ningún interés en la lucha de Arabia Saudí, ni son dueños del país. Solo quieren cobrar. De esos 20 millones de árabes, la inmensa mayoría está ferozmente en contra de la Casa de Saúd. Ferozmente. Estamos hablando de más de 100 tribus que históricamente han sido tribus enfrentadas en guerras y solo están esperando el pretexto adecuado para volver a enfrentarse y derrocar a la Casa de Saúd. Así que su apoyo popular interno es patético.
Es la clase media alta y la oligarquía de Riyadh y Jeddah, Max y sus hijas, porque ahora a las hijas se les permite conducir sus propios todoterrenos. Eso es todo. Ese es el apoyo a MBS y a su banda. A su alrededor tienen a 40 millones de yemeníes armados hasta los dientes. Al otro lado, tienen a 40 millones de iraquíes armados hasta los dientes y consumidos por la rabia. Y en Irán tienen 90 millones de habitantes. Muchos de ellos también están armados hasta los dientes. Así que si algún día se planteara el escenario de, vale, tomemos Arabia Saudí, ¿por qué no? Podría hacerse fácilmente, y nadie va a correr a salvar a la casa de Saud de nada. Y además, la casa de Saud tiene que mirar a su alrededor. En cuanto a los príncipes, están apartados de las posiciones de poder. También están ahí, llenos de rabia, por no hablar del hombre de Estados Unidos, el hombre de la CIA, el príncipe Nayef. Ahora mismo está bajo arresto domiciliario, pero podrían decir, vale, recuperémoslo. Hagamos nuestro cambio de régimen. Así que MBS, en esencia, pese a toda su retórica grandilocuente y sus planes de construir la guerra de las galaxias en medio del desierto, toda esa basura. No tiene nada, nada que le sostenga. Y aún peor, Danny, todo el dinero no está en Arabia Saudí, está en Londres y en Nueva York. Así que, ¿quién va a apoyar a estos impresentables? Nadie. Nadie. Y montan una coalición para ir contra el eje de la resistencia. Es difícil de creer semejante estupidez. Así que nos preocupa especialmente el papel de Pakistán. Los pakistaníes tienen que tener mucho cuidado. De lo contrario, todo el trabajo duro que han dedicado a esta labor de mediación puede venirse abajo en un día. Turquía, bueno, sabemos que siempre se cubre las espaldas. Pero si Turquía entra, eso significa que entra la OTAN. Y Egipto no tiene lo necesario para enfrentarse de frente a Irán y Yemen. Los demás están ahí solo de cara a la galería, por supuesto, incluida la inexistente armada qatarí. Hay informaciones, Pepe, que quizá puedas entender. Porque ya sabes, con el factor Irak y las fuerzas de movilización popular, también está el hecho de que Irán, casi todas las noches, incluso cuando no está atacando, digamos, bases estadounidenses en Bahrein y en otras zonas del Golfo, como Kuwait, ataca casi a diario a fuerzas kurdas proxy a lo largo de la frontera compartida con Irak. Y ahora se informa de que Estados Unidos está retirando sistemas de defensa aérea de Erbil, una zona donde esas fuerzas kurdas proxy que Irán ataca a menudo son un objetivo. Entonces, ¿cómo debo entender esto? ¿Cuál es la dinámica aquí? ¿Y por qué tengo la sensación de que Estados Unidos ignora esta parte de la guerra de una forma bastante llamativa? Hablan, ya sabes, dicen que todo está en calma. Oh, las bases están bien, todo está bien. Pero en realidad no hablan de Irak. Hablan del estrecho de Hormuz y de las bases del Golfo, pero Irak está ahí como de fondo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y tiene algo que ver también con que se esté atacando a las fuerzas de movilización popular, que son independientes en muchos sentidos, pero que quienes atacan Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos también consideran grupos afines a Irán. No, no son peones de Irán. Evidentemente, estos imbéciles dicen eso porque nunca han estado en Irak y nunca han visto cómo operan las PMU, las Hashd al-Shabi. Pues yo estuve allí, estuve en su cuartel general. En una de nuestras visitas, tuvimos una sesión en una celda que tenían dentro de la zona verde y ni siquiera los estadounidenses sabían dónde estaba esa celda. Así que son unos tipos muy duros, realmente muy inteligentes, muy bien armados, con tentáculos por todo Irak, especialmente en el centro y el sur, pero también muy bien posicionados en Bagdad. Y no hablo de la zona verde, hablo del Gran Bagdad, incluidos especialmente los suburbios, que son todos de mayoría chií. Ciudad Sadr, perdón. Lo recuerdo porque visité Ciudad Sadr durante el aumento de tropas de Petraeus en 2007
Y cuando pasas tiempo en Ciudad Sadr, es básicamente como una gigantesca favela brasileña, llena de chiíes, que ahora, no entonces, están fuertemente armados y además tienen formación. Fueron a la universidad. Así que no son bandas. Es una historia completamente distinta, extremadamente bien organizada. Así que, obviamente, los estadounidenses no están prestando atención. Y las unidades de movilización popular incluyen varias milicias y grupos diferentes. Está, por ejemplo, Kataib Hezbollah. Es una organización completamente distinta de adicionales Hashd al-Shabi. Y también hay muchos otros grupos. And there are many other groups as well. And they specialize in what they do. Y se especializan en lo que hacen. Y estos ataques contra la base estadounidense israelí de Erbil, en el Kurdistán iraquí, es el centro de los oportunistas, lleno de agentes estadounidenses e israelíes. Es un lugar absolutamente repugnante, la verdad. Pero ya sabes, como no está tan lejos de Irak, de hecho, es la parte norte de Irak, saben muy bien cómo funciona todo eso. Así que estos ataques proceden de sus vecinos del sur. En Irak, muchas de estas unidades de movilización popular. Y al parecer, los estadounidenses solo se han dado cuenta de eso recientemente. Y por supuesto, también tienen la capacidad de atacar a las fuerzas estadounidenses en la base de Al-Tanf, en mitad del desierto. Así que los estadounidenses se verán obligados a reubicarse fuera de Irak. Por cierto, el gobierno anterior les decía a los estadounidenses prácticamente todos los días, tenéis que salir de Irak, tenéis que cerrar vuestras bases y abandonar nuestro territorio. Y obviamente, los estadounidenses iban dando largas. Ahora tendrán que hacerlo por la fuerza, que es la única manera de ganar estas guerras, por supuesto. Todas se ganan en el campo de batalla. Y eso es algo que las unidades de movilización popular conocen muy bien. Además, cuentan con apoyo popular. Y ya está. En muchos aspectos, se pueden hacer comparaciones con los últimos años de los talibanes en el Afganistán occidental, donde tenían apoyo popular en todas partes, en la provincia de Helmand, en todas partes. Pues ahora ocurre lo mismo en Irak. So that's the same thing now in Iraq. Well, this just came in. Bueno, esto acaba de llegar, este gráfico de aquí. Lo más llamativo de esta dinámica, de estos acontecimientos, Pepe, es que Arabia Saudí se está viendo cada vez más implicada en esta guerra, en Yemen, en Irak y, por supuesto, por extensión, contra Irán. Y ahora están llegando las consecuencias. Solo en el segundo trimestre de este año, se estima que el PIB saudí se está contrayendo un 4,81%. Es una cifra enorme, y esto se debe tanto al estrecho de Bab el-Mandeb, cuya actividad está disminuyendo ahora mismo porque está sitiado, como a los efectos acumulados de que el estrecho de Hormuz haya reducido su actividad de forma tan drástica desde el 28 de febrero, especialmente, pero también solo en el último mes más o menos, con la reanudación de las escaladas. ¿Es sostenible esto, Pepe? La situación regional no va a hacer más que empeorar. Sé que, por lo general, a Estados Unidos no le importan mucho este tipo de cosas, pero imagino que a alguien de la región sí. Me gusta cómo lo ha planteado. Alguien en la región sí lo entiende. Las poblaciones, no los llamados líderes, ni los jeques del petróleo, los oligarcas, las familias en las que decide una sola persona, o lo que sea, ya sabe. Las poblaciones van a pagar el precio, por supuesto. Y claro, si la respuesta iraní a lo que pronto se va a lanzar contra el eje de la resistencia incluye ataques contra plantas desalinizadoras, entonces sí que será un verdadero adiós. Tien suerte. No hay forma de que puedas sobrevivir allí. Tienes que ir a algún sitio. Así que quizá incluso lleguemos a ese punto. ¿Les preocupa eso a los oligarcas de Occidente? No, claro que no. Porque uno de los posibles escenarios que explican todo esto es, sí, tengamos una guerra muy grande a ambos lados del Golfo Pérsico para poder al mismo tiempo inmovilizar a los persas
inmovilizar a los árabes y provocar aún más división y dominio, y un infierno absoluto en ambas orillas del Golfo Pérsico. Tiene todo el sentido. Lo tiene. Podemos unir los puntos como queramos, pero este es, desde luego, uno de los escenarios principales. But this is one of the top scenarios, of course. Considering that you can, if you cannot control it, you Teniendo en cuenta que si no puedes controlarlo, lo destruyes. Y esa es la lógica del imperio del caos, el saqueo, la piratería y las mentiras. Mentimos, hacemos trampas, robamos y lo destruimos. Esa es la lógica interna de un imperio en declive. Lo hace aún más peligroso. Y pueden destruir el CCG sin que los jeques del petróleo se den ni cuenta. ¿Os lo imagináis? Se creyeron la ficción de que podían pagar el acuerdo mafioso a los estadounidenses para que estos les proporcionaran seguridad. Ahora saben que no les importa. No les importa nada, solo les importa vuestro dinero. Eso es todo, y que vendáis vuestro petróleo en petrodólares. and that you sell your oil in petrodollars. Everything else is they don't care, and nobody's going Todo lo demás no les importa. Y nadie va a salvaros, y mucho menos vuestras propias poblaciones, ¿verdad? Así que todo este escenario disfuncional es absolutamente absurdo. Probablemente el único aspecto propicio hoy en día es que todo el castillo de naipes en toda Asia Occidental se está derrumbando en tiempo real ante los ojos de todos. Pero no sabemos qué va a pasar después. No sabemos cómo va a acabar esto. Nadie lo sabe. ¿Y qué surgirá de las cenizas? No hay respuestas para nada de eso. Pero el proceso de derrumbe de este orden completamente ficticio, no basado en reglas, ya está en marcha. rules based is already in effect. Well, let's look at some of the. Bueno, veamos algunos de los mitos y realidades que cada vez cuesta más distinguir. Si escuchas a los portavoces del imperio del caos, como tú lo llamas, Pepe, estas son las opiniones de Donald Trump sobre las capacidades de Irán ahora, frente a lo que dijiste en X y a lo que también dijo hoy el CENTCOM. Aquí está Trump. What CENTCOM said as well today. Here is Trump. Their missiles have been largely Sus misiles se han visto muy mermados. Les quedan algunos, sí, pero tienen muchos menos que hace 4 o 5 meses. Su capacidad de fabricación está casi agotada. Su capacidad de producción de drones está casi agotada. Les quedan muy pocos, pero tienen algunos. but they have some. They planes. So they have some. Así que tienen algunas. Solo algunas. Pepe, escribiste esto en X y me pareció realmente bueno. Dijiste, la forma en que Irán maneja la escalada es una auténtica belleza. Irán destruyó por completo la sala de operaciones que controlaba todas las bases estadounidenses en Asia Occidental. Los estadounidenses tuvieron que salir corriendo con sus fuerzas aéreas de 9 bases en el Golfo Pérsico y Jordania y reubicarlas en la entidad de culto a la muerte, Israel. Irán ha metido ahora a Israel, tal y como planeó desde el principio. Inside the box, just as they planned from the start. But here's CENTCOM, Pepe, saying that thousands of. Pero aquí tenemos al CENTCOM, Pepe, diciendo que miles de barcos han navegado por la vía marítima internacional del Estrecho de Hormuz desde el inicio de los últimos 4 meses. Algo para lo que no hay absolutamente ningún dato que lo confirme. No hay datos que confirmen esto. Pero, de nuevo, es que gente como nosotros dice una cosa, plantea un argumento, pero la narrativa que se está difundiendo ahora mismo y que Trump viene impulsando desde el 28 de febrero es que Irán está completamente diezmado. Y el CENTCOM siempre sale a contrastarlo con afirmaciones opuestas. Esta vez, sin embargo, sí ha dado una cifra. Miles de barcos están atravesando el Estrecho de Hormuz. ¿Qué opinas de este mito frente a la realidad? Cada vez es mayor. This myth versus reality, it's getting bigger. That's no oil crisis, Danny. We should all be, Eso no es una conjetura descabellada, Danny. Todos deberíamos estar, ya sabes, bailando en medio del mar, en medio del Mar Rojo. No, es patético. Bueno, la gente ya no presta atención a las vociferaciones. ¿Quién le está asesorando? ¿Quién le está dando las cifras? Tonto y más tonto, ya sabes, Rubio y el secretario de las Guerras Eternas. No saben nada. Y evidentemente no conocen las cifras reales. Y si el CENTCOM tiene las cifras reales, jamás se las dirá a nadie. Mienten todo el tiempo, punto. Lo que todo el mundo ve son los hechos. What everybody sees is the facts.
And the facts are the Pentagon is being Y el expelled hecho from es que their están bases expulsando all al across the Pentágono world. de sus bases por todo el Golfo This is the only Pérsico. thing that matters. Punto. Esto es lo único que importa. Y al parecer, de eso trató aquella reunión en Washington el viernes pasado. De hecho, hace una semana fue bastante llamativo. Alguien con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente por fin le dijo a Trump: mire, nuestras bases están siendo devastadas. Nos estamos quedando sin de todo. Sistemas THAAD, Patriots, ya sabe, y nuestras bases están siendo devastadas. Así que no podemos llevar a cabo la campaña de bombardeos de las puertas del infierno de la que está hablando. Así que, una semana después, tenemos esto de él. Era de ayer, el fragmento que pusiste. The clip that you played. Ah, no, no tienen nada. Anything, they have maybe some drones, some missiles. Okay, idiot. Puede que tengan algunos drones, algunos misiles. Vale, idiota. Todas las bases subterráneas realmente importantes y enormes no han sido tocadas, punto. La mayoría de ellas, los estadounidenses ni siquiera saben dónde están. Por no hablar de que los misiles de última generación que Irán ha desarrollado en los últimos meses, al menos durante el último año, todavía no se han utilizado. Y, vale, esperad. Los iraníes ni siquiera han empezado. Esta es una estrategia de escalada muy larga y meticulosa, ajustada día tras día. Es el mosaico centralizado que aplicaron durante la guerra propiamente dicha, febrero, marzo y principios de abril. February, March, early April. And this is the decentralized decision making. Y esto es una toma de decisiones descentralizada, en el sentido de ajustar con precisión la respuesta a los ataques estadounidenses y ahora de tomar la iniciativa. De hecho, supone un contraste enorme con lo que ocurría durante la guerra. Ahora toman la iniciativa. No esperan a los ataques estadounidenses, y es como mínimo de 2-1, a veces de 3-1 o incluso más. Y en el caso de los yemeníes, empezó siendo de 2-1, y después, ya saben, fueron más allá. De acuerdo, hagamos un contrabloqueo. ¿Por qué no? Y cuando los iraníes dicen que hay que cerrar el estrecho de Hormuz porque los estadounidenses les están obligando a hacerlo, eso es absolutamente correcto. Un ejemplo absolutamente disparatado. Pakistán está absolutamente desesperado por conseguir GNL. La situación energética en Pakistán es terrible, así que llega a un acuerdo con Irán para que un superpetrolero catarí de GNL cruce el estrecho de Hormuz y después vaya a Pakistán. Así que hicieron, básicamente, una de las partes del memorando de entendimiento y dos mediadores llegaron a un acuerdo, y todo el mundo estuvo de acuerdo, sin problema. ¿Qué le ocurre a este buque catarí de GNL? Que los estadounidenses lo bloquean, por supuesto. Cobardes, porque no están en el Golfo Pérsico, sino en el extremo del Golfo de Omán, casi en el límite entre el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Sí, ahí está. Es totalmente absurdo. Y los pakistaníes están mediando en algo que podría ayudar diplomáticamente a Estados Unidos, y los estadounidenses los tratan así. Y económicamente, quiero decir, intentar negociar la reapertura efectiva del estrecho de Hormuz, que no estaba cerrado antes del 28 de febrero, beneficiaría a la situación económica general de Estados Unidos. Y es que, como tú has señalado, Pepe, lo sé, en otros programas y artículos, al final, Estados Unidos no podrá seguir inundando el mercado de petróleo. Al final, las manipulaciones del mercado no podrán librarse a base de manipular de la realidad. It's ilom maisen non temen sismoe faceta, dastek puntu tersiuthi. Far reduced it's become. And we are approaching that date. Y nos estamos acercando a esa fecha. De hecho, ahora solo estamos a 2 semanas de la línea roja. La línea roja es mediados de agosto. Y eso hace que este periodo, estas próximas 2 semanas, sea extremadamente peligroso, porque todo apunta a otra megatontería de la administración Trump. Una jugada desesperada de última hora. Bueno, Pepe, mostré el gráfico de... Ya sabes, Irán difundió los datos o las imágenes de los cargueros que fueron alcanzados durante la noche en el estrecho de Hormuz.
La última vez que Irán hizo esto, Estados Unidos volvió a iniciar ataques. Ya sabes, Estados Unidos utiliza la llamada protección de la navegación en el estrecho de Hormuz como justificación para intensificar la guerra. Pero acabas de decir, una última jugada desesperada. Quiero decir, de verdad, quiero siquiera preguntar, ¿qué podría ser eso? Porque parece que, por lo que está ocurriendo entre bastidores, dentro de la sala de guerra, la sala de situaciones, o como se llame, donde quiera que Trump se esté reuniendo con funcionarios estadounidenses, la tensión está aumentando bastante. Hay múltiples informaciones sobre reuniones muy malas, en las que no hay acuerdo sobre qué hacer a continuación. Entonces, ¿qué prevés en cuanto a posibles jugadas desesperadas de última hora? ¿Y cómo encaja todo esto con las frustraciones que están afectando a Estados Unidos en este momento? That are plaguing the U.S. at this time? It's not for us to foresee. Bueno, no nos corresponde preverlo. Nosotros nos atenemos a los hechos en el campo de batalla, a los hechos sobre el terreno. Lo que ya está claro es que nadie del círculo íntimo de Trump, muy mediocre, obviamente, tiene la menor idea de qué trata esta guerra, cuáles son los objetivos, ni cómo pueden ponerle fin. Nadie. Así que tenemos un choque de voluntarismo por parte de todos. De acuerdo, a primera vista. Y esto no es científico, por supuesto. La única parte que parece haber contemplado la posibilidad de volver a la vía diplomática es el entorno de Vance. Y decimos esto porque, claro, solo tenemos una fuente al respecto. Larry y yo intentamos conseguir más fuentes, pero no pudimos. Pero uno de los tipos en Pakistán que está en la mesa de negociaciones, o que estaba, porque los estadounidenses han destruido la mesa de negociaciones. Cuando una delegación estadounidense hizo una visita a principios de esta semana, fue el lunes, esa delegación visitó el cuartel general del ejército pakistaní en Rawalpindi. Rawalpindi e Islamabad son ciudades hermanas. Y esta fuente nos dijo, miren, estamos casi totalmente seguros, por supuesto, no al 100%, de que las personas, parte de esta delegación, los estadounidenses, esto lo organizó la oficina del vicepresidente. Así que es una información muy importante, porque no vimos a Tweedledee y Tweedledum, a dos tontos muy tontos, Kushner y Witkoff, formando parte de esta delegación. Había otras personas. Y obviamente, los pakistaníes entendieron de inmediato que se trataba de un tipo distinto de equipo negociador. Por supuesto, cuando hablaron con los pakistaníes el lunes, lo que propusieron los estadounidenses era exactamente lo contrario de lo que han venido diciendo los iraníes. Los estadounidenses quieren empezar por el expediente nuclear, quieren concesiones de Irán, y si Irán hace concesiones, liberarán una pequeña parte del dinero. Y por supuesto, desde el punto de vista iraní, es exactamente lo contrario. Así que, evidentemente, los pakistaníes, como mediadores, cogieron el teléfono y trasladaron de inmediato esta información a los iraníes. Y los iraníes dijeron, sin rodeos, no es en absoluto lo que queríamos. Ni siquiera podemos discutir algo tan completamente absurdo. Y los estadounidenses conocen muy bien nuestra posición. Nuestra posición es, vuelvan al memorando de entendimiento que firmaron y empiecen a cumplir sus compromisos. De lo contrario, no hay negociaciones ni renegociaciones. Olvídenlo. Entonces, podemos creer todos que esta alternativa, digámoslo así, este enfoque estadounidense, algo más diplomático que todo el bla 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 de Trump, ¿es viable? ¿Es plausible? Nadie lo sabe. Pero al parecer está sobre la mesa. El problema es que han hecho una propuesta que Irán ha rechazado de inmediato, porque es completamente absurda. Así que esto significa que tienen que dar marcha atrás en su diplomacia. ¿Va a ocurrir eso en las próximas 2 semanas? Una vez más, nadie lo sabe. Pero es complicado, Danny. El único punto positivo es que esta pequeña ventana de oportunidad sigue ahí, pero se va estrechando día tras día. Sí, y parece que el éxito de todo esto dependerá de que Estados Unidos, en esencia, se rinda
y acepte cuál es exactamente la situación real sobre el terreno. Pero el imperio estadounidense, el imperio del caos, no tiene históricamente un gran historial en eso. Parece que Irán es muy consciente de esa situación. Quiero preguntarte por la recopilación de inteligencia. Irán ha hecho varias declaraciones, incluida una ayer, en las que afirma que especialmente desde Jordania ha recibido información de inteligencia muy útil. Eso ha hecho que sus ataques sean aún más precisos y que la planificación de sus operaciones y luego su ejecución sea mucho más efectiva. ¿Qué opina de esto? Han mencionado Jordania. También han mencionado Kuwait. Y estos son los dos lugares que más han estado atacando aparte de Bahrein. ¿Qué opina de esto? Y parece que muchos se preguntan, ¿la inteligencia iraní ha mejorado tanto que ahora le resulta difícil a Estados Unidos planificar realmente cualquier tipo de operación ofensiva contra Irán, especialmente desde los lugares en los que están y desde las bases que ocupan, que están siendo atacadas? Well, that's the China angle, Danny. Bueno, ese es el ángulo chino, Danny. Y todos los que seguimos a China o hemos estado allí sabemos que nunca van a revelar lo que están haciendo. Ya sabes, el sistema Beidou, intercambio de información de altísima tecnología, vigilancia, reconocimiento y todo eso. Los rusos y los chinos hacen esto entre bastidores. Y funciona cada vez mejor. E Irán sigue recibiendo equipamiento de primera categoría y, por supuesto, de todo, incluidos MANPADs de última generación suministrados por los chinos, sistemas de defensa aérea, lo que quieras. Así que eso es todo. Lo menciono de pasada en una de mis 3 columnas de esta semana. I allude to it in one of my 3 columns this week. The Russia-China angle is more and more. El ángulo Rusia-China es cada vez más preciso, muy calculado y siempre con una negación plausible. Siempre. Por ejemplo, los estadounidenses han alimentado el mito de que estos envíos chinos vuelan directamente a Teherán. No, van a través del puerto de Gwadar. Y desde Gwadar está muy cerca de Chabahar, a 80 kilómetros, de Gwadar a Chabahar ya están en territorio iraní, después siguen por tierra, dentro de territorio iraní, y continúan. Así que claro, no habrá, ningún comentario procedente de Moscú o Pekín al respecto, pero forma parte de la relación militar entre todos ellos. It's part of the strategic military relationship between all of them. Stuff that was discussed, for instance, only a few days ago. Cosas que se debatieron, por ejemplo, hace solo unos días en la cumbre de ministros de Exteriores de la OCS en Kirguistán. Estaban todos. Estaba Wang Yi, estaba Lavrov, estaba Arakchi, estaba Ishaq Dar de Pakistán. Así que eso es todo. Pero como sabes, y como sabe nuestra audiencia, es absolutamente imposible que Pakistán, China o ambos admitan que sí, estamos suministrando material de primera categoría a Irán a través de un puerto pakistaní. ¿Te imaginas el nuevo Craso? El babuino de Barbaria, la superestrella de Truth Social. Vamos, se volvería completamente loco si esto saliera a la luz pública. Pero la conexión de inteligencia sabe que así es como se está jugando esto hoy en día. Danny, lo siento, pero tengo que irme. Lo siento muchísimo. Danny, I'm sorry, but I gotta go. I am so sorry. No, it's okay. Yeah, It's all right. No, está bien. ¿Podemos terminar aquí? Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que todas tus columnas están en la descripción del vídeo, para que puedan encontrarlas, igual que tus cuentas de X y de Telegram, para que puedan seguir tu trabajo. Y volveremos a estar contigo pronto, Pepe. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Absolutely. Definitely. Sin duda. Y ya sabe, va a hacer cada vez más calor durante estas próximas 2 semanas. Next 2 weeks, no? Yeah. Sí, parece que esa es la tendencia. Bueno, siempre es un placer, Pepe. Estaré en contacto contigo. Siempre es un placer. Always a pleasure. Cuidado, salud. Gracias a todos. Salud. Adiós. Bye-bye. Bye-bye. All right, so that's Hasta luego. Bien, pues ese ha sido Pepe Escobar. Como siempre, estupendo. Un programa siempre increíblemente informativo. Y aquí hemos analizado los acontecimientos bastante a fondo. Así que voy a hacer unos pocos anuncios y luego me despido yo también. Quiero agradecer, por supuesto, todos los superchats. Gracias a Peace Love Forever. Gracias a Hussein Brasil, miembro desde hace 26 meses. Agradezco todo vuestro apoyo.
Pepe es el analista geopolítico y cultural que más viaja. Mucho cariño, hermano. Muchas gracias por ese comentario. Felicitaciones desde Brasil. Muchas gracias por eso, Beto Macedo. Bien, gente. Mañana vuelvo con Ben Norton para empezar el mes a la 1 de la tarde, hora de la costa este, a la misma hora. Empezaremos el 1 de agosto informando sobre los últimos acontecimientos y, por supuesto, con su análisis mientras informa desde China estos días. Así ustedes 1 de agosto, la 1 de la tarde. Be sure to tune in August 1st, 1 p.m. Eastern Time. Also, Hora del Este. Además, para quienes sean miembros de Patreon o de Substack de pago, aunque no estoy haciendo programas exclusivos públicamente en el canal, también intentaré mantener conversaciones con los miembros cada semana o cada 2 semanas y las publicaré. Así que estarán disponibles las cosas que no llego a cubrir aquí, las preguntas que tengáis para mí, todo eso. Y por supuesto, siempre intento responder también a las preguntas y comentarios de quienes envían superchats aquí. Así que naturalmente, suscribíos a Patreon, a Substack o aquí en YouTube, haceos miembros de pago, y eso es a lo que podréis acceder. Voy a intentar hacer más de esto en las próximas semanas y meses, así que estad atentos a todo ello. Pero sí, sin más preámbulos, creo que ahora estamos en un momento decisivo en la geopolítica. Estamos en un momento muy crítico de la historia. Hay mucho que abordar aquí, pero aún así, por eso venís aquí, y seguiremos ofreciéndoos esta información, o seguiré ofreciéndoosla yo lo mejor que pueda. Así que, en las próximas semanas, esperad que continúe la agresión de Estados Unidos contra Irán. No parece que estén dispuestos a dar marcha atrás en esto a corto plazo. La situación económica podría empeorar mucho, tanto a nivel regional como global. Incluso más, porque todos sabemos que ahora mismo mucha gente está sufriendo, no solo por estas guerras, sino por el sistema económico que la sustenta. Así que también cubriremos todos esos acontecimientos. Además, estoy trabajando en algunos contenidos sobre la situación en Asia, sobre China y sobre mucho más. Así que viene mucha información. Acompáñenme mañana a la 1 de la tarde, hora de la costa este, aquí en este programa, el 1 de agosto, con Ben Norton. Les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí. Mañana hablaremos más de lo que no pude abordar hoy. Las conversaciones sobre un bloqueo terrestre por parte de Estados Unidos e Israel. Ahora que parece que el bloqueo marítimo de Irán no está funcionando demasiado bien, especialmente porque Irán tiene un control tan firme sobre el estrecho de Hormuz. Pero un bloqueo terrestre y aéreo de la iniciativa de la Franja y la Ruta por parte de China e Irán, así como del resto de la región de Eurasia, no funciona del todo bien. Y Estados Unidos e Israel simplemente no tienen capacidad para hacerlo. Pero esto es para lo que se están preparando, y podríamos ver su aplicación muy pronto. En realidad, podría adoptar la forma de operaciones de falsa bandera y de diversos ataques contra infraestructuras, como ha ocurrido en el pasado, tal y como nuestro buen amigo Brian Berletic ha tratado tan a fondo en su programa y también en este canal. Pero mañana hablaremos más de ello con Ben Norton. Se viene mucho, así que dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a que este programa siga apareciendo en el algoritmo de YouTube mucho después de que terminemos aquí. Id a la descripción del vídeo para encontrar todo el trabajo de Pepe. Pero si podéis, por supuesto, suscribíos en Patreon o Substack. Podéis hacer donaciones puntuales a través de Buy Me a Coffee. Y también podéis haceros miembros de YouTube aquí para apoyar el trabajo de este canal. Nos vemos mañana, 1 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, con Ben Norton, The Geopolitical Economy Report. Hasta entonces. Until then,